Denunció que su empleado le robó la moto después de que lo despidiera del trabajo. ¿Cómo se llega a un acuerdo en este tipo de denuncias? ¿Cómo hace el Ministerio Público para presentar las pericias de psicólogos y trabajadores sociales en un juicio? ¿Cuántas condenas o investigaciones concluyeron esta semana? Buenas tardes. En esta emisión vamos a dar respuesta a estos interrogantes cuando desde las fiscalías del Ministerio Público nos cuenten cómo toman una denuncia que puede ser resuelta con un acuerdo de conciliación penal. Personal de gabinete interdisciplinario te cuenta cómo trabajan para hacer las pericias y otras intervenciones. Y como siempre, las condenas destacadas. Así comienza Ministerio Público Fiscal al día de hoy. El Ministerio Público realiza las primeras averiguaciones desde el ingreso de la denuncia, derivando a la Oficina de Conciliación solo en casos leves. Allí los abogados de la Oficina de Conciliación se encargan de citar a las partes para explicarles las formas de solucionar el conflicto con un lenguaje claro. Luego de prestar conformidad, las personas pueden arribar a un acuerdo firmando un documento donde ambos se comprometen a seguir determinando pautas. Los vínculos entre las personas no vuelven al estado anterior, pero sí se pueden mejorar la relación y en cuanto a la situación judicial podría finalizar con la extinción de la acción penal. En esta nota te cuentan cómo fue el proceso para conciliar y que las partes puedan al menos restablecer el vínculo que los unía. Este es un legajo que se ha condenado al imputado Vázquez Luis Oscar el día de hoy a una pena de 8 años y 10 meses en un juicio abreviado en el que intervino el titular de nuestra unidad, el doctor López Ávila. Un juicio abreviado, a diferencia de un debate oral y público, es un juicio en el que las partes ya han pactado una pena que resulta algo más favorable de la probabilidad de pena que tiene un debate oral y público. Él elegía a sus víctimas, que eran todos taxistas. La zona de confort del imputado, por decirlo de alguna manera, era en la avenida Juan B. Justo. Él luego abandonaba estos vehículos una vez que desapoderaba a las víctimas de su pertenencia, los abandonaba en la zona del Cementerio del Norte y luego se iba a su domicilio en el Colmenar. O sea, tenía este trayecto ya bien contemplado para asegurar su propósito criminal. Tenía, por decirlo, aceitada esta modalidad, utilizando en algunas oportunidades cuchillos, en otras armas de fuego, para actuar en esta esfera de intimidad que era dentro del habitáculo del taxi y tratar de asegurar con esto su impunidad. Cuestión que no pudo superar luego de la investigación que realizó nuestra Fiscalía. Es una investigación que se fue, como dije, acumulando de distintas unidades fiscales, por ejemplo, en flagrancia 1, donde Vázquez ya había sido aprehendido luego precisamente de cometer un delito en contra de un taxista. También acumulamos un legajo que estaban en UFDT, donde pudimos identificarlo y ya darle un nombre al imputado y de esa manera acumular estos hechos, traer la prueba con la cual pudimos condenarlo el día de hoy. La verdad que la pena que se consiguió, 8 años y 10 meses, representa una condena muy significativa para el tipo de hechos, para la investigación, para el corto plazo en la que se hizo. Al escuchar a las víctimas a lo largo de la investigación, nos dimos cuenta de la tranquilidad que se trajo el día de hoy a estos peones de taxi, a estos trabajadores que son víctimas vulnerables, y así se dijo en algunas audiencias, ya que por la circunstancia económica no pueden privarse de hacer los viajes aunque consideren que quien aborda su vehículo sea alguien sospechoso. Hoy por hoy la situación no lo permite, así lo expresaron y hoy le trajimos tranquilidad con esta condena. En América Tucumán Noticias te informás de toda la actualidad política, económica, deportiva, social y cultural de Tucumán, con Guillermina Fernández Loaz y Cecilio Lampazona. Te esperamos de lunes a viernes a las 19:55 para terminar la jornada juntos, bien informados y en familia. Siempre en América Tucumán.
Más noticias, más economía, más móviles en la calle, más deportes, más entrevistas y mucho más para liderar la agenda informativa en la mañana tucumana con Juan José Márquez y Daniel Urueña. Te esperamos de lunes a viernes a las 9 de la mañana para informarte siempre más y mejor. Siempre en América Tucumán. Tenemos para vos. La Fiscalía reunió gran cantidad de evidencias y testimonios para conseguir la condena a 8 años y 10 meses de prisión para un hombre por numerosos robos a taxistas. Bajo la misma modalidad, simulaba ser un pasajero y pedía que lo llevaran detrás del cementerio del norte. Allí, mediante amenazas, los hacía descender, les robaba la recaudación y en algunos casos se daba la fuga del lugar, obviamente en el vehículo. En esta nota, el auxiliar fiscal Gabriel Beglia te cuenta los detalles de un caso muy complejo. Este gabinete se llama interdisciplinario porque intervienen dos disciplinas, la psicología y el trabajo social. Tiene una función pericial porque responde a pedidos de las fiscalías en causas que tengan que ver con un trasfondo psicológico social. Abuso sexual, maltrato infantil, violencia de género, homicidios. Se intervienen las causas penales que así lo requieran. Se realizan entrevistas de declaración testimonial, pericias a víctimas y a imputados de causas penales, informes de riesgo para víctimas de violencia de género e informes interdisciplinarios, además de visitas sociales, que es el trabajo específico de los trabajadores sociales. Los informes sociales periciales se trabaja realizando entrevistas tanto a la familia de la víctima como del acusado, haciendo un análisis de la situación familiar y cómo ha impactado en la dinámica familiar el delito para elaborar los diagnósticos social. El aporte del gabinete interdisciplinario a las causas penales de las unidades fiscales en sus procesos de investigación es realizar valoraciones psicológicas y sociales desde lo interdisciplinar. El informe psicológico es fundamental, es una prueba científica, es pericial, es decir, tiene una gran validez en la investigación, en las causas, porque puede ser muy útil para las fiscalías en el proceso de conocer justamente la conducta humana y las reacciones. Los psicólogos también intervienen en las juntas interdisciplinarias junto al cuerpo médico forense en aquellas causas que impliquen cierta duda diagnóstica respecto al acusado. Nosotros podemos detectar la impulsividad, el control o no de esos impulsos desde lo racional, el manejo de la agresividad, si existe violencia o no en la personalidad, el manejo de las reacciones. También podemos conocer el modo de relacionarse entre las personas, conocer el manejo de los impulsos en relación a la sexualidad, si controla o no los impulsos sexuales, si se desborda. Es importante decir que en el caso de el abuso sexual infantil y en el maltrato también, o violencia familiar, el relato del niño, niña, adolescente constituye el único indicador específico. Y en ese sentido es muy importante porque este tipo de delitos generalmente suceden en la intimidad, a puertas cerradas, y hay poca probabilidad de que haya testigos. Entonces el relato es fundamental en este tipo de causas penales. Por eso es tan importante el trabajo articulado entre las fiscalías con el gabinete para poder conocer cuáles son los puntos de pericia que la fiscalía está necesitando y nosotros realizar la pericia correspondiente.
En América Tucumán Noticias te informas de toda la actualidad política, económica, deportiva, social y cultural de Tucumán, con Guillermina Fernández Loaces y Cecilio Lampazona. Te esperamos de lunes a viernes a las 19:55 para terminar la jornada juntos, bien informados y en familia. Siempre en América Tucumán. Más noticias, más economía, más móviles en la calle, más deportes, más entrevistas y mucho más para liderar la agenda informativa en la mañana tucumana con Juan José Márquez y Daniel Urueña. Te esperamos de lunes a viernes a las 9 de la mañana para informarte siempre más y mejor. Siempre en América Tucumán. Tenemos para vos. ¿Cuántas condenas se hicieron efectivas en Tucumán durante la última semana? En este resumen, el Ministerio Público Fiscal te muestra los logros. Mira. Mercado negro del cobre. El Ministerio Público Fiscal pidió la apertura de un camión que fue secuestrado en un caso de robo a una empresa de gas. Al momento de descargar se encontraron cobres, cables de telefonía, luminarias, medidores de gas, placas de cementerio y monedas. La investigación arranca por una denuncia efectuada por el apoderado legal de la empresa Gasnor. Y en el marco de esa investigación es que se produjo el secuestro de un camión en donde se encontró cables de la empresa EDET, se encontraron luminarias, partes de los medidores de gas, además se han encontrado placas del cementerio y otros elementos que por el momento están siendo investigados y vamos a ver a dónde nos conduce. La víctima, un niño de 5 años, falleció tras ahogarse al no ser socorrido a tiempo en una de las piletas del balneario municipal de Famaillá. El menor pasaba a la tarde junto a su padre en enero del año 2022. El Ministerio Público consiguió la condena a 2 años de prisión para el hombre que se desempeñaba como responsable de este balneario al momento del accidente y quien habilitó el lugar sin el control correspondiente. Además, cumplirá con reglas de conducta y no podrá ejercer cargos públicos durante 5 años. Por otro lado, fueron acusados en la causa 9 guardavidas que cumplían función sin acreditación. Ahora deberán cumplir con tareas comunitarias en instituciones de bien público durante 2 años y resarcirán económicamente a la familia del niño con 1.800.000 pesos cada uno. En menos de 24 horas desde la denuncia, el Ministerio Público Fiscal rescató un total de 38 aves silvestres, identificando la forma que usaban para ofrecer los ejemplares en grupos de compra y venta de Facebook. Mediante allanamientos y secuestros, se comprobó cuál era el modus operandi usado por un grupo que hacía caza furtiva de estas aves para luego venderlas por redes sociales. Las aves fueron entregadas a la Dirección de Flora y Fauna de la provincia para su rehabilitación y posterior reinserción en su hábitat natural, y se secuestraron elementos que son utilizados para cazar a estas especies como tramperas y jaulas. En un allanamiento pedido por la Fiscalía fue capturado un prófugo acusado de un crimen ocurrido en el Parque 9 de Julio en el año 2017. Tenía pedido de captura y fue atrapado en Villa 9 de Julio el miércoles pasado por ser integrante del grupo que asesinó de varios disparos a Alejandro Almada cuando intentaban robarle su moto. Llegamos así al final de esta emisión. América Tucumán volverá con todo lo que tenés que saber de nuestro Ministerio Público Fiscal al día el próximo viernes a esta misma hora y como siempre en este canal. Nos vemos. Buen fin de semana para todos. El día que compré por primera vez fue cuando me di cuenta que realmente iba a ser peligroso, porque sabía dónde podía encontrarla, sabía dónde recurrir si es que necesitaba consumir. La típica es decir, yo la manejo, yo la controlo, y la verdad que no es así. Por ejemplo, yo comencé consumiendo los fines de semana y después era todos los días.
Me acuerdo que a los 20 años tuve una sobredosis y me internaron, pero lamentablemente a los 5 meses volví a caer. Yo no puedo darle consejos a nadie, pero sí puedo... La droga es un problema de todos.